Millán Salcedo es uno de los cómicos más emblemáticos y queridos de España, un nombre que ha dejado una huella profunda en la industria del entretenimiento nacional. Su carrera, que abarca varias décadas, es testigo de una constante evolución como humorista y figura pública, pero también de una notable capacidad para conectar con el público, un talento que ha trascendido generaciones. Con su estilo único y su habilidad para hacer reír a través de gags inteligentes, interpretaciones memorables y un humor irreverente y ácido, Salcedo ha conseguido construir una carrera sólida que le ha valido el cariño y la admiración de miles de seguidores. En particular, su popularidad comenzó a forjarse en los años 90, cuando, junto a su inseparable compañero José Mauste, formó el mítico dúo cómico Martes y 13. Este programa se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo, un éxito rotundo que no solo marcó un hito en la historia de la televisión española, sino que también consolidó a Salcedo y Mauste como los grandes exponentes del humor en España durante más de una década. El dúo Martes y 13 no solo logró gran popularidad entre los telespectadores, sino que también cambió la manera en que se concebía la comedia en la televisión, con un estilo fresco, espontáneo y muchas veces transgresor. La química entre los dos miembros del dúo era innegable, algo que se reflejaba en la pantalla y hacía que su humor fuera profundamente eficaz y conectado con el público. Ambos compartían un tipo de comedia que no solo se basaba en gags visuales y cómicos, sino también en una serie de bromas de doble sentido y diálogos rápidos, cargados de humor ácido y a menudo irreverente. La conexión con la audiencia era palpable, y gracias a su naturalidad y frescura, consiguieron conquistar a toda una generación que, cada semana, esperaba ansiosa la emisión de Martes y 13. Este programa no solo les dio visibilidad a nivel nacional, sino que también les permitió convertirse en verdaderas leyendas del entretenimiento español, logrando un impacto cultural que trascendió el ámbito televisivo. A pesar de que el fin de Martes y 13 marcó una etapa definitiva en la carrera de Salcedo, su legado continuó creciendo. A lo largo de los años, ha sabido reinventarse y adaptarse a los cambios en el panorama de la comedia y el entretenimiento. Después de la disolución del dúo, Salcedo emprendió su carrera en solitario, manteniéndose en el ojo público gracias a su participación en diversos proyectos televisivos, en programas de radio y en numerosas intervenciones en medios de comunicación. A pesar de las distintas transformaciones en el mundo del entretenimiento, Salcedo ha sabido mantenerse vigente y relevante, consolidándose como uno de los comediantes más respetados y admirados del país. Su capacidad para hacer reír con un humor genuino y directo, que no recurre a estereotipos ni a fórmulas fáciles, le ha permitido seguir siendo un referente en la comedia española, siempre fiel a su estilo y a su forma de entender el humor. En este contexto, su participación este martes en el programa Hora 20 y pico, emitido por la cadena SER y presentado por Héctor de Miguel, fue un momento significativo en el que Salcedo no solo habló de su carrera y de los éxitos que ha logrado, sino que también abrió su corazón para compartir aspectos más personales y complejos de su vida. Durante la entrevista, Salcedo ofreció una reflexión profunda sobre su vida profesional y privada, en la que tocó temas que rara vez había abordado en público, lo que hizo que sus seguidores lo vieran bajo una luz diferente. Uno de los aspectos más sorprendentes fue cuando Salcedo habló de sus dificultades con la salud mental, un tema que no había sido explorado de forma tan abierta en sus anteriores entrevistas. Esta revelación fue impactante para muchos, pues hasta ese momento, Salcedo había sido visto principalmente como un cómico incansable, cuya misión era hacer reír a la audiencia sin detenerse nunca a profundizar en su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión, dio un paso al frente para hablar con total sinceridad de sus propias luchas emocionales, reconociendo que, aunque su imagen pública lo asociaba con la comedia y la alegría, él también ha tenido que enfrentarse a dificultades internas, algo que humaniza aún más su figura ante el público. El hecho de que un personaje tan querido y conocido como Salcedo se abra sobre un tema tan delicado como la salud mental fue un gesto valiente que, además de generar una gran empatía entre sus seguidores, contribuyó a desestigmatizar la conversación sobre estos problemas, tan comunes en la sociedad pero poco abordados por figuras públicas. Esta sinceridad le permitió mostrar una faceta más cercana y vulnerable, que no solo agregó profundidad a su persona, sino que también inspiró a otros a hablar de sus propios problemas y a buscar ayuda si lo necesitaban. De esta forma, Salcedo no solo se mantiene como un referente del humor, sino que también se convierte en una figura que trasciende la comedia y ofrece a su público una lección de vida sobre la importancia de cuidar la salud mental, independientemente del éxito o la imagen pública de cada uno. En este mismo contexto, Salcedo aprovechó para reflexionar sobre su relación con José Mauste, su compañero y amigo de toda la vida. La química entre ambos es legendaria, y su colaboración a lo largo de los años ha sido una de las principales razones por las cuales Martes y 13 alcanzó el éxito que consiguió. Sin embargo, como en cualquier relación de larga duración, también ha habido momentos de desacuerdo, de distanciamiento y de diferencias.
Aunque Salcedo no entró en detalle sobre esos momentos complicados, dejó claro que, a pesar de todo, su vínculo con Mauste sigue siendo fuerte y sigue considerando a su compañero como una parte fundamental de su carrera y de su vida. A lo largo de los años, ambos han compartido éxitos, risas, pero también dificultades, y ese recorrido conjunto, marcado por tanto cariño y respeto, ha sido clave para el éxito del dúo en su época dorada. Aunque las circunstancias hayan cambiado, la relación que mantienen sigue siendo una de las piedras angulares de la carrera de Salcedo, algo que le da aún más valor y significado a su trayectoria profesional. Esta aparición de Millán Salcedo en Hora 20 y Pico fue un testimonio de su capacidad para seguir sorprendiendo y emocionando a su público, no solo con su talento como humorista, sino también con su valentía para mostrar su lado más personal. En un mundo en el que las celebridades suelen cuidar su imagen y reservarse ciertos aspectos de su vida, Salcedo ha demostrado que es posible conectar con la gente de manera profunda, tanto a través de su comedia como de su humanidad. Sin embargo, a lo largo de la entrevista, no todo fue una profunda reflexión nostálgica o una mirada emotiva hacia su carrera y los éxitos alcanzados. En algún momento de la conversación, Salcedo aprovechó la oportunidad para abordar una cuestión que ha generado constantes debates dentro del mundo del entretenimiento: su visión crítica de la televisión actual. La televisión, en España y en muchos otros lugares del mundo, ha experimentado una evolución innegable en las últimas décadas, pero muchos de los artistas y profesionales que han sido testigos de esos cambios han sido más críticos que celebratorios, especialmente cuando se trata de la comedia, un género que ha sufrido transformaciones notables en términos de estilo, formatos y audiencia. Desde su posición como uno de los cómicos más representativos de la historia de la televisión española, Salcedo no dudó en expresar sus opiniones sobre el presente del medio, una postura que refleja tanto su pasión por el arte de la comedia como su frustración con ciertos aspectos del panorama televisivo actual. Cuando Héctor de Miguel, el presentador del programa Hora 20 y Pico en la cadena SER, le preguntó a Salcedo sobre los programas de comedia que seguía la televisión española hoy en día, la respuesta de este último fue, como era de esperar, directa y sin rodeos. A pesar de mostrar admiración por Leo Harlem, uno de los cómicos que ha logrado una notable popularidad en los últimos años y que, a juicio de Salcedo, ha sabido ganarse al público con su estilo único y su capacidad para conectar con los espectadores, el veterano comediante no dudó en hacer una dura crítica hacia muchos de los programas actuales. Según Salcedo, la televisión española ha perdido parte de su esencia en cuanto a la comedia se refiere. A lo largo de la conversación, Salcedo se mostró particularmente crítico con el programa La Revuelta, producido por Televisión Española, el cual había sido promocionado como una propuesta fresca y llena de talento. Sin embargo, tras ver el primer episodio, Salcedo no tardó en formarse una opinión negativa. Vi el primer programa y no me hizo gracia, así que lo dejé. No le veo el atractivo. Es difícil decirlo, pero es lo que pienso, comentó sin dudar, desvelando así su frustración con la propuesta televisiva y con la falta de innovación que, en su opinión, caracteriza a muchos programas de comedia actuales. La sinceridad con la que Salcedo abordó el tema no fue una sorpresa para quienes lo conocen, ya que ha sido una característica constante en su carrera. Siempre dispuesto a decir lo que piensa, aunque no siempre sea políticamente correcto o popular, Salcedo se mostró implacable al hablar de la televisión actual, que según él está plagada de contenidos superficiales que priorizan la forma sobre el fondo. Esta postura crítica no es nueva, sino que ha sido una constante a lo largo de los años. Sin embargo, lo que sorprende es la manera en que Salcedo nunca ha tenido miedo de confrontar estos temas, incluso cuando se trata de programas que han sido considerados populares o de gran éxito. Su actitud ha sido siempre la misma: defender sus convicciones sin temor a las repercusiones que sus opiniones puedan generar. No obstante, la crítica de Salcedo no se detuvo ahí. A medida que la conversación avanzaba, Salcedo también aprovechó la ocasión para manifestar su desdén por otro de los grandes nombres de la televisión española actual, David Broncano. El popular presentador de La Resistencia, quien ha logrado una gran base de seguidores gracias a su estilo irreverente y a su enfoque único para las entrevistas, no salió bien parado en la charla. Aunque Broncano ha sido una de las personalidades más influyentes en la televisión reciente, con un programa que ha marcado una diferencia en cuanto a estilo y contenido, Salcedo dejó claro que no comparte la misma admiración por el presentador. Según Salcedo, él y su equipo habían intentado ser invitados al programa de Broncano para promocionar su trabajo, pero el presentador no accedió a la solicitud. Intentamos ir a su programa para hacer promoción, pero no quiso. Tal vez tenga miedo, afirmó Salcedo, sugiriendo de manera directa que la negativa del presentador no respondía a motivos profesionales o logísticos, sino a una falta de disposición personal. La afirmación, dicha con total confianza, evidenció la molestia de Salcedo, quien no escatimó en palabras al expresar su frustración.
La relación entre ambos cómicos no parecía haber sido precisamente cordial en los últimos tiempos, y la postura de Salcedo dejó claro que no le sentó nada bien el rechazo de Broncano. A pesar de la intervención de Héctor de Miguel, quien intentó suavizar la situación sugiriendo que la negativa a invitar a Salcedo pudo haberse debido a cuestiones de programación o agenda, Salcedo mantuvo su postura y dejó en claro que el desinterés por parte de Broncano no tenía justificación alguna. «Te lo digo yo, Caquita», exclamó Salcedo en un tono irónico y un tanto desafiante, reafirmando su opinión sin titubeos. La expresión, que muchos consideraron provocadora, mostró un lado irreverente de Salcedo que ha sido una constante a lo largo de su carrera. La respuesta de Salcedo, aunque polémica, no fue sorprendente para aquellos que siguen su carrera y conocen su estilo de humor directo y sin filtros. Desde sus inicios en el dúo Martes y 13, Salcedo se ha caracterizado por su sinceridad brutal y su capacidad para no temerle a las críticas, ni siquiera cuando se trata de colegas dentro de la misma industria. Esta actitud, que muchos ven como una muestra de su autenticidad y su firmeza, también ha sido vista por algunos como una falta de diplomacia o una actitud demasiado desafiante. Sin embargo, lo que no se puede negar es que Salcedo nunca ha dejado que la crítica o el miedo a las repercusiones lo hagan callar. Esta sinceridad, unida a su inconfundible estilo de comedia, ha sido lo que ha cautivado a su público durante tantos años. Este tipo de intervenciones polémicas, que no han sido ajenas en la trayectoria de Salcedo, son también un reflejo de su carácter irreverente y su disposición para defender sus opiniones, incluso cuando sus palabras pueden resultar incómodas o controvertidas. De hecho, a lo largo de su carrera, Salcedo ha demostrado que no está dispuesto a callar ante lo que considera injusticias o hipocresías dentro del mundo del entretenimiento. La entrevista no solo dejó claro su desdén por ciertos programas y personalidades de la televisión actual, sino que también reafirmó su postura sobre lo que él considera una televisión más superficial y vacía, donde el contenido auténtico y genuino, como el que él ha ofrecido a lo largo de los años, escasea. De este modo, la entrevista con Salcedo no solo fue una ocasión para repasar su carrera y sus logros, sino también un espacio en el que el comediante dejó al descubierto sus opiniones más profundas y, en algunos casos, su frustración con el estado actual de la televisión en España. La intervención, aunque polémica, puso de manifiesto la integridad y la honestidad de Salcedo, dos cualidades que lo han acompañado siempre y que han sido clave para que siga siendo una de las figuras más relevantes del humor en España, a pesar de los años que han pasado desde sus grandes éxitos en Martes y 13. La controversia en torno a las declaraciones de Millán Salcedo no se detuvo en sus críticas hacia la televisión actual y la industria del entretenimiento en general. En la entrevista, Salcedo dejó claro que, a pesar de que el programa La Resistencia, conducido por David Broncano, es uno de los más populares y con mayor audiencia de la televisión española en la actualidad, no tiene intención alguna de participar en él. Este rechazo, que podría parecer sorpresivo para muchos, no es más que una manifestación de la firmeza de Salcedo y de su carácter independiente, algo que ha sido una constante en su carrera desde sus primeros pasos en el mundo del humor. Si bien La Resistencia es uno de los programas de referencia para los cómicos y figuras del entretenimiento en España, Salcedo optó por mantenerse fiel a sí mismo y a sus principios, evitando caer en lo que muchos verían como una oportunidad de promoción o de ganar visibilidad. La decisión de rechazar la invitación a participar en el programa de Broncano refleja la actitud de Salcedo hacia la industria del entretenimiento y los medios en general. En lugar de seguir la corriente y aprovechar la visibilidad que ofrece un espacio con tanta audiencia, Salcedo se niega a ser parte de lo que él percibe como una fórmula televisiva superficial y centrada, en su mayoría, en la búsqueda de la fama y la popularidad, y no en la autenticidad ni en el contenido real. Esta postura también se puede entender como una forma de resistencia ante las presiones que ejercen los medios sobre los artistas y figuras públicas para que se adapten a los formatos que, en muchos casos, no se corresponden con su personalidad ni con sus valores. Para Salcedo, la prioridad parece ser mantenerse fiel a su arte y a lo que le hace sentir cómodo, en lugar de seguir el camino más fácil hacia el estrellato y el reconocimiento. A lo largo de su carrera, Salcedo ha demostrado que la autenticidad y la honestidad son dos pilares fundamentales en su forma de abordar tanto su trabajo como su vida personal. Su decisión de rechazar La Resistencia refuerza esta imagen de un hombre que no tiene miedo de desafiar las convenciones y de hacer lo que cree que es correcto, aunque eso signifique renunciar a oportunidades que muchos otros aceptarían sin pensarlo. Al ser cuestionado por Héctor de Miguel, el entrevistador, sobre su decisión, Salcedo no vaciló en responder de manera rotunda, dejando claro que, a pesar de la popularidad y el éxito del programa de Broncano, no tiene ninguna intención de participar en él, simplemente porque no le interesa y no ve ninguna razón para hacerlo. Esta postura podría ser vista como una declaración de principios, una forma de reafirmar su independencia como artista y como ser humano. Al mismo tiempo, esta negativa a participar en La Resistencia también podría interpretarse como un desafío hacia las estructuras tradicionales de la industria televisiva.
En lugar de seguir las reglas del juego que impone la televisión convencional, Salcedo prefiere mantenerse al margen y seguir un camino propio, mucho más alineado con sus valores y su estilo único de humor. A lo largo de su carrera, ha demostrado que no se deja llevar por las tendencias ni por la moda del momento, y esta actitud es la que lo ha convertido en un cómico respetado y admirado por muchos, tanto dentro como fuera de España. La integridad que ha mantenido a lo largo de los años le ha permitido seguir siendo relevante en un mundo del entretenimiento que, a menudo, es efímero y está marcado por la constante búsqueda de la novedad y la fama inmediata. Salcedo ha sabido encontrar su propio lugar dentro de este universo, y lo ha hecho sin ceder a las presiones de la industria o de los medios. En cuanto a la entrevista, no solo se discutieron los aspectos profesionales de Salcedo, sino que también se dio espacio para conocer más sobre su vida personal, sus opiniones y sus gustos más allá de lo que normalmente se espera de un comediante. En un giro sorprendente, Salcedo compartió con la audiencia su fascinación por los documentales históricos, en especial aquellos relacionados con Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser conocido por su humor ácido y su capacidad para hacer reír a todos con su estilo irreverente, Salcedo sorprendió a muchos al mostrar una faceta más reflexiva y profunda de su personalidad. Según confesó, su interés por los documentales sobre Hitler y los eventos que marcaron esa época de la historia es una de sus grandes pasiones, algo que lo acompaña en su tiempo libre, cuando no está trabajando en sus proyectos de comedia. Esta revelación sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que no era algo que se esperara de alguien tan identificado con el humor como él. Sin embargo, Salcedo explicó que, aunque su carrera se basa en hacer reír a los demás, siempre ha tenido un interés profundo por la historia, especialmente por los temas relacionados con los grandes conflictos bélicos que marcaron el curso del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi y la figura de Adolf Hitler son temas que, según Salcedo, lo han fascinado desde siempre, y ha dedicado una gran parte de su tiempo a ver documentales que profundizan en esos aspectos de la historia. La razón de esta fascinación, explicó Salcedo, radica en el impacto que la Segunda Guerra Mundial tuvo en el mundo y en la sociedad, y cómo los eventos de esa época siguen influyendo en el presente. Salcedo destacó que, aunque muchos podrían esperar que su interés en estos temas fuera superficial, en realidad se trata de una curiosidad genuina por entender las causas y las consecuencias de una de las épocas más oscuras de la historia humana. A través de estos documentales, Salcedo ha aprendido sobre los mecanismos sociales, políticos y psicológicos que llevaron al ascenso del nazismo y, en última instancia, a los horrores de la guerra. Esta pasión por los documentales históricos es, por lo tanto, una manifestación de la complejidad de Salcedo como individuo, que no solo se limita a hacer reír a la gente, sino que también busca comprender los aspectos más oscuros y complejos de la historia. A lo largo de la entrevista, Salcedo también reflexionó sobre el Tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que impuso severas sanciones a Alemania y que, según él, contribuyó a generar una generación de personas amargadas y resentidas. Para Salcedo, el Tratado de Versalles fue un factor clave en la creación de un clima de frustración y desesperanza en muchas partes de Europa, especialmente en Alemania, lo que, en última instancia, facilitó el ascenso del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta reflexión sobre el tratado es interesante no solo por su enfoque histórico, sino también por la forma en que Salcedo vincula estos eventos con la sociedad actual. Según él, el resentimiento generado por los tratados de paz después de la Primera Guerra Mundial contribuyó a la creación de una mentalidad colectiva de frustración, algo que todavía se puede percibir en muchos aspectos de la sociedad contemporánea. Esta observación no solo muestra la profundidad de su conocimiento sobre la historia, sino que también revela su capacidad para conectar el pasado con el presente y para realizar reflexiones sobre cómo los eventos históricos siguen afectando a las generaciones actuales. La entrevista de Millán Salcedo, por lo tanto, no solo fue una oportunidad para repasar su carrera y sus éxitos en el mundo de la comedia, sino también un espacio para conocer a un hombre multifacético y reflexivo, con intereses que van más allá del humor y que revelan una personalidad rica y compleja. A través de sus palabras, Salcedo dejó claro que es mucho más que un comediante, y que su visión del mundo es profunda y enriquecedora. La forma en que Millán Salcedo expresó sus opiniones inmediatamente después de criticar a David Broncano dejó una impresión indeleble en la audiencia, sugiriendo una conexión entre sus reflexiones sobre el Tratado de Versalles y la situación que él percibe en la televisión española bajo la influencia de la política contemporánea. Aunque a primera vista sus palabras podían parecer como simples comentarios de un comediante irreverente, aquellos que estuvieron atentos pudieron notar que había algo más profundo en sus declaraciones.
En este momento de la entrevista, Salcedo, con su característico estilo directo, comenzó a hacer una analogía entre la amargura generada por el Tratado de Versalles, que marcó la posguerra y el surgimiento de tensiones en Europa, y lo que él veía como una tendencia creciente en los medios de comunicación españoles. Para muchos, este cruce de opiniones se convirtió en una especulación implícita sobre cómo las decisiones políticas actuales estaban influyendo en la televisión, con un impacto directo en la libertad de expresión y la diversidad de voces en los medios. Algunos de los presentes en la entrevista, conocedores del contexto político actual, no pudieron evitar preguntarse si este comentario de Salcedo no era más que una metáfora, una crítica política velada hacia la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aunque Salcedo no mencionó directamente a Sánchez en ningún momento, las implicaciones de sus palabras no pasaron desapercibidas. La relación que él trazó entre la amargura generada por el Tratado de Versalles y lo que él consideraba un efecto negativo en los medios de comunicación pudo ser interpretada como una crítica hacia lo que él ve como la creciente concentración del poder y la influencia política sobre los medios. La asociación implícita que muchos hicieron entre el Tratado de Versalles y las políticas actuales de control de los medios en España no fue casual. Para Salcedo, las decisiones políticas del presente parecen tener una relación directa con la transformación que la televisión y los medios de comunicación han experimentado en las últimas décadas, especialmente en lo que respecta a la creciente influencia del gobierno en el ámbito de la información y la programación. Este tipo de comentarios, aunque no específicamente políticos, sirvieron como un claro reflejo de cómo Salcedo interpreta la realidad en la que vive. Él ha sido siempre un observador crítico de las estructuras de poder y de cómo éstas afectan tanto a la libertad artística como a la capacidad de los medios para ofrecer una programación auténtica, libre de intereses políticos o comerciales. Su observación sobre el Tratado de Versalles podría haber sido una forma de hacer una analogía con lo que percibe como una censura o una marcha hacia atrás en los valores fundamentales de la televisión, al menos en lo que respecta a la diversidad de contenido y la libertad de expresión. En sus palabras, el sarcasmo y el humor ácido no solo eran herramientas para expresar sus opiniones, sino que también servían para cuestionar el sistema que, según él, no permite una auténtica pluralidad en los medios. Algunos se preguntaron si, en realidad, la comparación entre el Tratado de Versalles y la situación política española no era más que una ironía construida por Salcedo para hacer reflexionar a la audiencia sobre las consecuencias de la centralización del poder. ¿Es posible que el humorista estuviera sugiriendo que las actuales políticas de control mediático y la influencia de la política en los medios están creando una generación amargada? Es que, al igual que el Tratado de Paz de 1919 que dividió y dejó una herencia de resentimiento entre las naciones derrotadas, el control político de los medios está generando una sociedad dividida, resentida, que no puede expresar sus verdaderas opiniones o acceder a una información objetiva. La pregunta quedó flotando en el aire, mientras Salcedo se mantuvo firme en su postura de que la televisión y los medios de comunicación actuales no están sirviendo a los intereses de la audiencia ni contribuyen a un debate constructivo y diverso. A lo largo de la entrevista, fue evidente que Salcedo no solo utiliza su humor para hacer reír a la gente, sino que también tiene una capacidad única para mezclar el entretenimiento con profundas críticas sociales y políticas. Esta habilidad para entrelazar la comedia con la reflexión crítica es lo que lo ha distinguido de otros comediantes de la escena española, y lo que ha convertido a Salcedo en una figura respetada por su integridad y su valentía al hablar sin rodeos. Sus comentarios provocadores, aunque polémicos para algunos, son un reflejo de su compromiso inquebrantable con la libertad de expresión. A través de sus declaraciones, Salcedo ha demostrado que el humor no solo puede ser un vehículo para el entretenimiento, sino también una herramienta poderosa para cuestionar y desafiar las estructuras de poder. En su caso, se trata de una comedia que no se limita a hacer reír, sino que también invita a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Aunque algunos de los comentarios de Salcedo pueden haber sido interpretados como desafiantes o incluso incómodos para algunos, lo que es innegable es su autenticidad. A lo largo de su carrera, Salcedo ha mantenido un enfoque que le ha permitido seguir siendo una voz única en la comedia española. No teme expresar lo que piensa, incluso si eso significa nadar contra la corriente de la industria o de la opinión pública. Esta honestidad y valentía al comunicar sus puntos de vista, sin preocuparse por las repercusiones, es lo que lo ha convertido en una figura admirada por aquellos que valoran la transparencia y la sinceridad, tanto en el ámbito del entretenimiento como en la vida cotidiana. El cruce de opiniones y reflexiones de Salcedo, tan sinceras como controvertidas, dejó a la audiencia con muchas preguntas sobre sus verdaderos pensamientos. A través de sus comentarios sobre la política, los medios y la televisión, Salcedo ofreció un análisis profundo y personal de la realidad en la que vive. No se trató solo de un comediante que criticaba por el simple hecho de hacerlo, sino de alguien que estaba señalando problemas importantes que afectan a la sociedad contemporánea. Para Salcedo, la televisión no solo es un escaparate de entretenimiento, sino también un reflejo de los valores y los intereses de la sociedad.
Su capacidad para entrelazar la comedia con la crítica social y política sigue siendo una de las razones por las que muchos lo consideran una figura clave en el panorama del humor en España. Finalmente, la entrevista dejó en claro que, aunque algunos de los comentarios de Salcedo puedan resultar provocadores, su enfoque no está motivado por el deseo de crear conflicto, sino por el impulso de generar reflexión y cuestionar lo que él considera injusto o superficial. Como comediante, Salcedo ha logrado equilibrar la risa con la reflexión profunda, y a través de sus palabras ha demostrado que la comedia puede ser una herramienta poderosa para abordar los problemas más profundos de la sociedad. Si te ha interesado esta reflexión sobre Millán Salcedo y sus opiniones, no dudes en darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido similar que siga explorando la actualidad política, social y cultural desde una perspectiva única.